Sí. Bueno, vamos a iniciar con una oración y luego entonces algunos comentarios de la materia y luego vamos a ir así, trabajando con lo que es la introducción. Hoy mayormente va a ser eso esta noche. Y dando algunas información para poder trabajar. Se vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más te damos gracias, Señor, por el día de hoy, que ya entra en sus últimas horas. Gracias por el regalo de la vida y la salud que tú nos das, Señor, la fuerza que nos das. También gracias por la puerta que tú has abierto a cada uno de nosotros y también por las que has cerrado, Señor. Te damos gracias por todo. Te pedimos, Señor, en esta noche que iniciamos este ensayo de esta materia de sociología, Padre, que podamos ser edificados, que podamos seguir creciendo en el conocimiento no solamente de tu palabra, sino de estas herramientas que tenemos y que podemos que pueden ser utilizadas en el ministerio en el que tú nos has puesto a cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de mis hermanos de Panamá y de Honduras, Señor, y que ellos puedan crecer y aprender a través de esta materia. Padre, te pedimos esto con la confianza que tenemos en ti, Señor, que tú siempre nos escuchas y que tú responderás y harás mejor de lo que nosotros mismos hemos pensado y pedido. Y te damos gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, bienvenido a todos de una manera ya más formal. Bienvenido a estas clases de sociología. Realmente, hermano, me habían pedido, el hermano Andy y el hermano Orlando me habían pedido hace meses que pudiéramos preparar esta clase, pero con todo el deseo y el interés que teníamos, pues se nos fue haciendo un poco difícil, pero finalmente, pues ya estamos aquí en esta noche para empezar con la materia. Solamente pedirle que revisen bien en la plataforma algunas instrucciones que se dan, ¿no? Yo le voy a pedir algunas cosas. Ya en sí la educación virtual, como se establece, se hace un poco impersonal el estudio, por lo menos para la generación mía. Se nos dificulta un poco, nos hemos tenido que ir adaptando, sobre todo en los últimos 2 años. Como ustedes saben, todos hemos vivido el tema de la pandemia del COVID y tuvimos que aplicar esta herramienta tecnológica para poder no solamente seguir con el seminario, sino incluso para atender a la iglesia local. Gracias al Señor, pues eso ha ido cambiando en los últimos meses, esperemos que siga así. Pero lo que sí es cierto, y yo lo entiendo con toda claridad, es que la educación virtual vino para quedarse. No solamente en el tema de nosotros a nivel de seminario, sino incluso a nivel de la educación secular. Aquí en Panamá, el tema de la educación secular, el tema de la educación virtual en el contexto secular está siendo objeto de debate y de diálogo entre autoridades del Ministerio de Educación, sectores de la sociedad civil, escuela, iglesia y en fin. Lo que sí entendemos es que la educación virtual se quedó y tendremos que ir aprendiendo a utilizar estas herramientas para poder no solamente estudiar, sino para un sinfín de cosas. Y personas como yo, que ya tenemos cierta edad, pues tenemos que ajustarnos a esos cambios y creo que tiene su beneficio también. Por ejemplo, en esta noche estamos comunicándonos perfectamente, hermanos, que estamos a distancias considerables y con este mismo propósito, ¿no? Entonces, estudiar, preparar y estudiar. Entonces, en relación a los requisitos, bueno, el manual del curso, como ustedes ya lo conocen, entiendo que todos son estudiantes de MINS. El manual del curso, lo que yo le voy a pedir a nivel personal es que podamos estar presentes de forma virtual, o sea, a través de su cámara, que estén encendidas
Si alguien tiene que retirarse, sencillamente lo comunica y apaga su cámara. Por eso no hay problema. Lo otro también que le voy a pedir es que podamos cumplir con la fecha de los trabajos, que tal cual como están. Siempre les recomiendo eso a los estudiantes del seminario, que nos acostumbremos a entregar los trabajos de acuerdo a la fecha que ya están establecidas en su plataforma. Entiendo, y claro que sí, a veces pues por las obligaciones que tenemos a nivel ministerial, a nivel de trabajo, otro tipo de responsabilidad en el hogar y todo lo demás, posiblemente tengamos algo de retraso, pero que eso sea la excepción y que no sea la regla, ¿no? Que procuremos subir siempre los trabajos en la fecha y en la hora que ya está establecido en la plataforma. Y lo mismo en la plataforma donde aparecen las calificaciones, me gustaría ver también la foto de cada uno de ustedes. Y eso, por lo menos, nos acerca mucho más, hace más, humaniza más la clase, ¿no? Y no la convierte en algo meramente frío y distante, sino que la hace más cálida. Durante la pandemia, pues estuvimos utilizando las plataformas para poder tener algo de comunicación con los hermanos dispersos en las ciudades y en otros lugares del campo. Pero tan pronto como el Señor lo ha permitido, pues estamos recomendando a los hermanos que nos vayamos acercando ya a nuestros templos para continuar con las reuniones corporativas de la iglesia. Y gracias al Señor, pues, como mencionamos hace un momento, entendemos que los contagios a causa del tema del COVID-19 han ido disminuyendo. La población, la mayoría se ha ido vacunando. Los que quieren vacunarse, algunos que no, bueno, respetamos todas esas cosas. Pero efectivamente, pues, todo parece indicar que esto ya se está superando gracias a la misericordia de nuestro Dios. En cuanto a mí, hermano, como lo ven en la plataforma, mi nombre es Andy de la Cruz Riux. Soy pastor en la primera iglesia bautista de Balboa hace ya aproximadamente 20 años. De eso, de estar aquí en Balboa. Tengo 32 años de ministerio, posiblemente el ministerio propiamente pastoral. Anteriormente a eso, más joven, fui pastor, copastor, pero propiamente como pastor, bueno, 32 años, y de esos 20 años aquí en Balboa. Y soy uno de los profesores del seminario reformado aquí de la iglesia de Balboa, y estoy muy contento de tener esta oportunidad de compartir lo que el Señor nos pueda dar en cuanto a este tema y compartirlo con ustedes. Lo otro, que también siéntanse en toda libertad de poder preguntar o de hacer aportes, ¿no? De manera que eso nos ayuda a interactuar y enriquece también la clase, ¿no? Todos y cada uno de nosotros tenemos conocimiento y podemos contribuir con esos conocimientos participando en clase. No hay que tener temor de hacer una propuesta o un comentario o una pregunta. No, de ninguna manera. Sintamos la paz y la tranquilidad y la confianza de poder hacer aportes, de poder hacer preguntas. Lo único que sí, por supuesto, tomando en cuenta el factor tiempo, ¿no? De manera que todos podamos participar. Y de esa manera, pues, enriquecer la clase y cumplir con el objetivo de que podamos asimilar la meta de la materia y usted poder obtener, esperamos que la calificación más alta para sus estudios en este seminario. Habiendo dicho esto, hermano, entonces, nuevamente bienvenido, que el Señor me lo bendiga muy ricamente. Y ahora sí, con el manual o el material abierto, vamos a ir haciendo algunas consideraciones en esta noche para poder entrar en un marco, ¿no?, contextual de qué se trata la materia de sociología. Sí, disculpe, buenas noches. Quiero interrumpir. Sí. Fíjese que
Bueno, soy Gerson Padilla. Mire, leí que hoy en la mañana estuve hablando con el hermano Enoch y mire que estuve revisando mi correo electrónico porque yo tengo pendiente entrega todavía el cuestionario número 1 y ya lo tengo terminado, pero no tengo acceso a la plataforma, fíjese, licenciado. No tiene acceso a la plataforma. O no me cayó el correo electrónico. Ok. Voy a hablar con el pastor Andy, con el pastor Andy hijo, para que él nos ayude en ese tema, si él que tiene que comunicarse con el hermano Enoch o ve dónde está el problema. Si es un problema en la plataforma nuestra, que es lo más probable, no sé si será así y cómo se puede ir corrigiendo, ¿no? Hey, está bien. Usted hizo me dijo que hizo ¿qué? La lección 1. Sí, la lección 1, el cuestionario, la lectura y el Ah, cuestionario. ok, perfecto. ¿Cuándo lo hizo, hermano? Lo terminé anteayer. Anteayer. Pero no tuviste problema en ese momento cuando entraste a la plataforma del No, seminario. es que no me cayó el correo de ingreso a la plataforma, o sea, no he podido entrar a la plataforma aún. Ok, está bien. Voy a hacerle saber eso para ver qué él nos puede decir. ¿Alguien más está teniendo alguna dificultad? ¿Alguno otro hermano está teniendo alguna dificultad? ¿No? Vamos a ver. Sí, como le decía, pues esta materia de sociología forma parte entonces del conjunto de ciencias que también como teólogos nosotros debemos dominar, sobre todo en los tiempos que estamos ahora. Son tiempos donde el pueblo de Dios, a través de sus hijos que se preparan, tenemos que tener una muy buena formación, una formación muy bien estructurada, no solamente en el ámbito doctrinal o teológico, sino que tenemos que tener conocimiento también de sociología y otras ciencias auxiliares, porque estamos enfrentando a un mundo no solamente secular, sino que también un mundo que se ha preparado y que en los debates no podemos sencillamente ir reprendiendo demonios, sino que tenemos que ir con propuestas y con argumentos tanto bíblicos y doctrinales como argumentos también científicos, de tal manera que podamos hacer una defensa, una apologética de nuestra fe, de una manera que honremos al Señor. Entonces la sociología en ese sentido nos ayuda también a entender todo lo que está sucediendo en nuestra sociedad, los cambios culturales, lo que es el desconstruccionismo social que tanto se habla ahora, todos esos cambios que se están dando a nivel de sociedad, de los conflictos fronterizos. ¿Qué respuesta tenemos como comunidad cristiana ante todos estos desafíos del mundo de hoy? Tenemos que tener una respuesta, claro, la respuesta nuestra parte con el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, de la Escritura, pero que también tenemos que elevar el discurso de tal manera que podamos hacer una defensa, una apologética de nuestra fe en el escenario o en el contexto donde sea necesario. En su manual, en la página 5, en el prólogo, en el segundo párrafo, el escritor del manual nos dice que la relación entre la sociología y la teología siempre han sido muy tensas, debido al empeño de la mayoría de los sociólogos por negar la presencia divina y no querer ver la religión más que como una construcción humana, o ellos dicen que la religión sencillamente es el resultado de la acción o del deseo, de la imaginación del hombre, y no en sí como algo que ha sido revelado de una manera sobrenatural. Entonces, continuamos. Dice que, sin embargo, lo cierto es que ninguna de estas dos importantes ramas del saber, teología y sociología, constituyen ciencias unitarias o ciencias aisladas, que poseen un conjunto definido de principios y una metodología universal aceptadas. Ustedes conocen lo que son el método científico, todos lo vimos cuando estábamos en el colegio. Yo lo volví a buscar. El método
el método científico, como ustedes recuerdan, en su tiempo de estudiante, estaba básicamente con seis pasos, ¿no? 6 pasos. El primero era hacer una pregunta. El primer paso era hacer una pregunta. El segundo, investigar el tema. El tercero, elaborar una hipótesis o una explicación de un determinado fenómeno que estemos estudiando. El cuarto, probar dicha hipótesis haciendo algún experimento. O sea, cómo probar el experimento y sostener la hipótesis que estamos construyendo. 5, analizar los datos o sacar una conclusión. Cuando ya hemos hecho el experimento, debemos tener un resultado, una explicación o conclusión. Y sexto es informar acerca de estos resultados. Entonces, la sociología como ciencia, pues, parte de esa premisa, utiliza también el método científico. Ellos observan un fenómeno social, un fenómeno cultural, ellos van construyendo una hipótesis, van haciendo algunos estudios o ensayos y finalmente ellos llegan a hacer algunas conclusiones y alguna propuesta. Como decía hace un momento, el mundo de hoy está cambiando, pero rápidamente, rápidamente. Hace algunos años, los líderes mundiales, las naciones, se presentaron como meta la globalización, tratando de superar las diferencias de frontera y de tal manera que los pueblos se acercaran, las naciones se acercaran, hubiera mayor cooperación entre naciones y entre continentes, pero ellos pusieron a un lado o no tomaron en consideración el pensamiento cristiano, lo que nosotros llamamos la teología cristiana. Entonces, en ese sentido, una y otra vez, desde que apareció la sociología como una propuesta o como una ciencia en el siglo XIX, una y otra vez, tanto teólogos como sociólogos en algún momento se enfrentan, ¿no? Porque la sociología surge con la idea de precisamente de frenar el pensamiento religioso, particularmente el pensamiento cristiano. Eso lo vamos a ver más adelante. El autor también en el prólogo dice que en el estudio de lo social hay muchas perspectivas teóricas distintas que no resulta fácil reconciliar entre sí. En la misma sociología, en la misma ciencia, se enfrentan muchas corrientes también de pensamiento y que estas corrientes no logran reconciliarse entre sí. Ahora, eso en cuanto a la sociología. Pregunto, en cuanto a la teología, ¿será diferente? ¿Será que efectivamente en cuanto a la teología, toda la comunidad cristiana tiene un mismo pensamiento, una misma manera de hacer apologética, una misma manera de interpretar no solamente la sociedad, sino cómo la palabra de Dios, la escritura puede y debe penetrar toda la cultura y todos los pensamientos? ¿Será que en la teología no hay distintas corrientes como en la sociología? ¿Será que en la teología sí hay una unidad de pensamiento? ¿Qué piensan ustedes? Pues la verdad no, por eso es que hay tanto conflicto también, ¿verdad? Teológico. Entonces, es lo que decía, ¿verdad? En el estudio de lo social hay muchas perspectivas teóricas, también en la teología, por ejemplo, la teología liberal, entonces es contraria a la teología ortodoxa, por así decirlo. Entonces, resulta, ¿verdad? Difícil conciliar estas posturas, porque hay varias posturas. Claro, es correcto. Entonces encontramos que tanto en la teología como en la sociología encontraremos pues diferentes corrientes o pensamientos. Lo que tenemos que hacer para no entrar en lo que se conoce como la ley de la contradicción es que se establecen, bueno, cuáles son las corrientes que tienen en el caso de la teología, que tienen una base bíblica, y en el caso de la sociología, que efectivamente tienen una base científica. Otro aspecto que también nos presenta el manual
es acerca de las valoraciones que se tienen que hacer en el estudio de la sociología. La sociología, cuando llega a sus conclusiones, tiene que hacer valoraciones y hacer propuestas. Entonces, en eso también hay una serie de contradicciones a veces dentro de la misma sociología. ¿Qué propuestas son correctas o no para el desarrollo, el crecimiento de una cultura o de un país? En el caso de la teología, sí hay una diferencia, porque la verdad no está sujeta a circunstancias. La verdad que se encuentra en la Escritura es una verdad que no va a tener cambio, que es una verdad que es pertinente para el hombre a través de todos los tiempos y de toda la cultura. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, que lo que la Biblia dice hoy es lo mismo que dijo ayer y siempre, y es lo mismo que dirá mañana, y que es pertinente. Todo el consejo de Dios que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, fue pertinente para el hombre de ayer, lo es para el hombre de hoy y lo será para el hombre de mañana. No hay cambio en ese sentido. Podrán cambiar las circunstancias desde el punto de vista de las sociedades del hombre, pero la palabra de Dios no cambia, ella permanece igual y su consejo su consejo es pertinente para el hombre de todos los tiempos y de toda la cultura. Entonces, en ese sentido, sí encontramos que la teología, perdón, sí tiene una ventaja en cuanto a la sociología, porque la sociología va a ir cambiando sus propuestas o su discurso en la medida en que la sociedad también va sufriendo cambio. No así en la teología. Doctrinalmente, lo que se dice, lo que se sostuvo ayer, se sostiene hoy, se sostendrá mañana. Eso no va a cambiar. Y en ese sentido sí creemos que la teología yo quisiera decir como ciencia tiene una ventaja en relación entonces a la sociología. Entonces esto lo encontramos ya en la introducción de su material, de su manual. Y continuamos entonces con lo que es propiamente la sociología. ¿Qué es la sociología? La palabra sociología apareció impresa por primera vez en el curso de filosofía positiva del pensador francés Augusto Comte, y esta obra se publicó en el año 1838. Ahí encontramos entonces que es una ciencia que pudiéramos decir que tiene aproximadamente que pudiera ir para los 200 años, si lo consideramos la fecha como correcta, 1838. Y su precursor en ese momento fue Augusto Comte. Pero noten algo, como lo pueden ver en su pantalla, la idea de Comte era crear una disciplina para estudiar las sociedades humanas y los fenómenos sociales que en ellas se daban, pero que fuera diferente a todo lo que hasta entonces se había dicho. Él propuso esta ciencia social buscando responder a todos los cambios que ya en el siglo XIX se estaban dando, pero que a la vez fuera una ciencia totalmente diferente. Ahora, ahí hay otro comentario. Es importante señalar que la sociología como estudio de la realidad social no nace con Augusto Comte, sino que ya mucho tiempo atrás se venían haciendo propuestas para poder responder a todos los cambios que se estaban experimentando. Generalmente cuando hablamos del periodo de la Edad Media, nosotros nos enfocamos solamente al aspecto de lo que fue la reforma y todos los cambios que se dieron en cuanto a la predicación del Evangelio y cómo esta predicación del Evangelio afectó la vida de la iglesia en Europa, luego en el resto del mundo. Pero para esos periodos también se fueron dando otros cambios que no eran de carácter religioso, tipo religioso, sino el cambio en lo que era la forma de ver el arte, con todo el tema del Renacimiento, también con la revolución industrial que se va dando posteriormente, y también con el pensamiento filosófico y social y cultural. Carlos Marx, Federico Engels y todos estos pensadores
filosóficos y sociales. Esos periodos de los últimos 500 años fueron periodos muy intensos en cuanto al pensamiento y a la creación del hombre. Pero siguiendo con lo que tenemos ahí en la pantalla sobre la sociología, el término se venía utilizando ya desde hacía 14 años en la correspondencia de su creador, del propio Comte, dice el manual. Mantenía la correspondencia que mantenía con ciertos colegas y amigos. La idea kantiana, dice el autor, fue crear una disciplina para estudiar las sociedades humanas y todos los fenómenos sociales que en ellas se daban, pero que fueran diferentes a todo lo que hasta entonces se había hecho. Se quería dar respuesta a todo lo que se observaba en la sociedad. Le voy a dar un ejemplo de lo que pensaba la sociología en la década de 1950 aproximadamente. La sociología decía en esos tiempos, estamos hablando de ya 70 años, que era preferible casarse siendo mayor. Ese era un pensamiento que había en la década de 1950, hace 70 años. Hoy, ese pensamiento es totalmente diferente a cómo las sociedades ven el tema de los matrimonios. Y encontramos matrimonios que se dan con hombres y mujeres de muy relativa juventud, 20 años, 18 años. Pero solamente en la década de 1950, el pensamiento social y cultural, sobre todo en Occidente, era que las personas se deberían casar y que la edad promedio aceptable para que se casaran las personas estaba entre los 30 años, que ya tenían una carrera, que ya tenían una casa, que ya tenían un trabajo, que tenían algo de estabilidad económica y que, bueno, teniendo todo eso, entonces sí podían casarse. Hoy eso no funciona de esa manera. Generalmente estas consideraciones que hacían las sociedades de hace 50 y 70 años no son tomadas como una razón para poder casarse o no. Hoy los jóvenes sobre todo se ven, ellos dicen que se enamoran, sienten una pasión a lo que ellos llaman amor y se casan y muchas veces no han terminado la carrera, ni siquiera la secundaria, no tienen una profesión, no tienen una casa propia, se han vivido donde los familiares, donde los papás, pero estamos viendo cómo cambia el enfoque sociológico. El enfoque sociológico se va ajustando a los cambios que la misma cultura o la misma sociedad van dictando, el mismo comportamiento humano. Y volvemos, insistimos, no así la teología. Lo que la teología dice, conforme a la Biblia, que era bueno ayer, lo sigue diciendo hoy, lo dirá mañana. Lo que la teología, a través de la Biblia, dice que era malo ayer, lo dice igual hoy y lo seguirá diciendo mañana. Esos son los marcos de diferencia entre teología y sociología. En esa página 8 de su manual, en el tercer párrafo también dice que conviene aclarar de momento que la sociología como estudio de la realidad social no nace con Augusto Comte, sino que desde los antiguos pensadores griegos hasta la época conocida como la época de los enciclopedistas franceses, fueron muchos los que se interesaron por el comportamiento del hombre en sociedad. Incluso en la misma página de la Biblia, dice el autor, se informa también sobre un sociólogo incipiente. En este caso, el autor menciona al profeta Amós. Y ustedes cuando estudian al profeta Amós se van a dar cuenta que Amós tenía un muy buen conocimiento de lo que era su sociedad y su cultura y también lo que eran los aspectos religiosos. Y él lo va a ir mencionando y denunciando a través de todo su ministerio profético. Él va a ir hablando de cómo Israel había ido experimentando estos cambios. Y estos cambios se debían también por la influencia o lo que a veces llamamos penetración cultural.
su relación con otras naciones y otra cultura, tuvieron más influencia de esta cultura y llevaron a la nación de Israel en muchas ocasiones a negar su fe en el Dios que ellos conocían y que se le había revelado. Pero sí el autor consideró conveniente aclarar que la sociología en sí misma no nacía con la propuesta de Augusto Comte, sino que ya, como menciona él, los pensadores griegos y el periodo de los enciclopedistas también ya se hablaban, enciclopedistas franceses ya se hablaban de este campo de investigación y de estudio de las sociedades del hombre, llamada entonces sociología. Hago una pausa aquí y pregunto, ¿estamos comunicándonos? ¿Hay algún comentario o pregunta que quieran hacer? Estamos bien, Lick. Pues es interesante, ¿verdad? Cómo saber todo esto, ¿verdad? Para manejar, en cuestión de que la sociología tiene ese cambio, en cambio la teología no. Y eso es como que nos da ese respaldo y como que establece, ¿verdad? Porque nos lleva y nos llena más de esperanza en confiar en lo que Dios dice en su palabra y no en lo que dice la sociedad, no es lo que dicen los pensadores de la actualidad o de la antigüedad, ¿verdad? Sino que lo que dice la Biblia, y eso es lo que nos llena de esperanza, de valor, para presentar una buena defensa en este mundo que está totalmente corrompido, corrupto. Gracias, hermano Daniel. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo o hacer alguna pregunta? ¿Algún otro comentario, aporte o pregunta que quieran hacer hasta lo que hemos tratado hasta este momento? Entonces, de acuerdo a nuestro manual de estudio, ¿cuál sería el primer sociólogo bíblico, por decirlo de esa manera? ¿Cuál sería entonces? El profeta Amós. El profeta Amós. Ahí encontrarán en su manual Sociólogo Incipiente y el libro entonces de Amós que está en el Antiguo Testamento, considerado también como profeta, los profetas menores. ¿Saben la razón por la cual se le considera a este profeta y al resto que están en ese orden profetas menores? ¿Por qué le decimos profetas menores? ¿A qué se debe eso? Es por el tamaño de su contenido, no es porque son inferiores, ¿verdad? Al profeta Daniel o Ezequiel, sino que por el tamaño de su contenido. Excelente, hermano, gracias. Y también por el periodo también de su ministerio, ¿no? El periodo de su ministerio profético. Entonces, pero igualmente su mensaje profético era, no solamente era venía de Dios, sino que también era importante, ¿no? Para la historia que se iba construyendo a través de esos siglos, ¿no? Y el Señor utilizaba a estos hombres como su mensajero. Entonces ahí encuentra, se puede decir que Amós fue el primer sociólogo bíblico, en ese sentido, ¿no? Porque su profecía tiene que ver mayormente con el comportamiento religioso, cultural y social de la nación de Israel. Y el siguiente punto, ahí mismo en su pantalla, las relaciones sociológicas de Comte son totalmente, bueno, dice opuestas a las del libro del profeta Amós. Ahí nada más en esa corrección. Opuesta a la del libro del profeta Amós. Hermano, una pregunta. ¿Qué significa Claro. de que Amós era un sociólogo incipiente? Incipiente en el sentido que era un sociólogo, pudiéramos decir, sin una formación, yo quisiera decir, en el contexto nuestro, no era un hombre preparado propiamente en esa área, ¿no? Era como un sociólogo empírico, pudiéramos decirlo también, ¿no? Que sus observaciones surgían por el conocimiento, primero que tenía de la palabra de Dios, de todo lo que era la ley moral de Dios,
y segundo, su experiencia como un hombre que observaba también el comportamiento de la sociedad de su tiempo y sobre todo del pueblo de Israel. En ese sentido, pudiéramos decir que él era un sociólogo incipiente o un sociólogo empírico, ¿no? ¿Me comunico? ¿Puede responder su Perfecto. pregunta? Listo, gracias, hermano. ¿Algo más o algún otro comentario? También podría decirse, la palabra incipiente también tiene su origen en primerizos, podría decir, en este caso, o sea, venía él con sus procedimientos muy rudimentarios o nuevos para decirlo en contexto al nivel como ciencia de la sociología en ese tiempo. No era una ciencia, bueno, todavía sigue luchando, ¿verdad? Con ciertas cosas, podríamos decir que todavía carece, ¿verdad? Y por lo cual hay discusión con el tema sociológico. Pero Es pues cierto. incipientes como primerizo en ese Es aspecto. cierto, incluso la sociología todavía en algunos esferas académicas no la quieren dar el lugar como una ciencia. Lo mismo ocurre con la psicología. Algunos todavía la tratan como ciencia auxiliares en sí y no tanto como una ciencia, como un campo ya definido de estudio, sino que consideran que son ciencias auxiliares. Y no solamente, como digo, la sociología o la psicología, hay otras ciencias que están luchando para abrirse paso en ese mundo complejo de toda la ciencia del saber humano. Pero parece ser que efectivamente ya en los últimos años o décadas, sí ya están ganando esa posición como tal, como una ciencia con un campo de estudio muy particular y se le está dando entonces ese tipo de consideración y de prestigio. ¿Algún otro comentario o pregunta, hermano? No solamente que como la sociología, como, bueno, para los que hemos estudiado ciencias puras, por decirlo así, y queríamos, por decirlo, la ciencia trata de replicar, de formular, ¿verdad? En este caso, y repetir, en este caso, experimentalmente algún proceso. Era ahí donde la sociología carecía, pues, de un método, por decirlo así, tanto numérico como técnico, para poder replicar tus afirmaciones. Entonces, por eso es que en las ciencias puras, por decirlo así, la sociología, tanto también la psicología, eran ciencias que no se consideraban como exactas, por decirlo así, porque las cosas que trataban de intentar o explicar, a veces no las podían cuantificar. Entonces, y en las ciencias puras eso es lo que se busca, cuantificar o medir, ¿verdad? Y replicar en este caso. Entonces, ahora la sociología sí tiene ya un poco más de métodos más técnicos, prácticos, por decirlo así, matemáticos, para poder afirmar las cosas que dicen y, en cierto modo, replicarlas. Gracias, hermano. Exactamente. Vamos a ver ahí lo que encontramos. Se trata de una ciencia y también se le considera como ciencia positiva. Vamos a ver estos conceptos. Definición de ciencia. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Ahí en su pantalla, ¿cómo definimos ciencia? Ustedes lo pueden ver, ¿cierto? ¿En qué página, hermano? Lo que tienen en la pantalla. Está en la pantalla. Sí, en la pantalla, correcto. Ah, ok. Dice así. En el estudio de la naturaleza se considera que un trabajo es científico cuando sigue una metodología particular que permite la experimentación, el análisis de datos, la elaboración de teoría y la comprobación o refutación lógica de los diferentes argumentos. ¿Puede todo esto aplicarse al estudio de las sociedades humanas? ¿Es posible experimentar con el hombre cómo se hace con las cobayas? El ser humano es mucho más complejo que un animal o una máquina y, por tanto, requiere también una metodología de estudio muy especial y variada. Gracias, hermano. Ahí encontramos precisamente lo que nos decía nuestro hermano Héctor hace un momento, que es una ciencia, ¿no? Si los quisiéramos resumir, ciencia es simplemente conocimiento, ¿no? Es el estudio de la naturaleza y ahí encontramos todo lo que tiene que ver con es un trabajo científico, sigue un método particular, hace lo que se llama la experimentación. Todo esto está dentro de lo que es el método científico que ya mencionamos hace un momento.
el análisis y la comprensión de los datos, la propuesta o elaboración de una teoría y, por supuesto, la comprobación o lo contrario, la refutación lógica de los argumentos. Entonces, la pregunta que se hace, ¿puede todo esto aplicarse al estudio de la sociedad humana? La pregunta está para nosotros. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? De acuerdo a esta definición, la sociología puede aplicarse como una ciencia. El campo de estudio de ella, la sociedad humana, se le puede considerar entonces como una ciencia, tomando en cuenta el campo específico a la que se dedica la sociología. ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la respuesta? No sé si me estoy comunicando, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? De acuerdo a la definición de ciencia que encontramos aquí, podemos entonces considerar la sociología como una ciencia, entendiendo que el área de trabajo de la sociología es el estudio de la sociedad humana. ¿Estamos de acuerdo en eso o qué piensan? Considero que no, profesor, porque como bien dice el texto también, establece que, bueno, en primer lugar, lo que hace Dios, ¿verdad? Esa parte espiritual que cada uno de los seres humanos tenemos, eh, no puede ser medida ni cuantificada, porque no es algo que el hombre puede hacer, sino que es Dios mismo el que la hace. Entonces, no cabe entonces, desde la lectura, de lo que yo he ido comprendiendo de la lectura, puede todo esto aplicarse al estudio de la sociedad humana, y pues para mí no va por ese sentido, porque los seres humanos no somos como los animales o como los árboles, ¿verdad? Nosotros tenemos raciocinio y también tenemos espíritu, lo cual nos hace ser diferentes también, ¿verdad? Y eso es algo que Dios mismo es el que lo da. Y por eso yo creo que es la contienda, ¿verdad? Con los racionalistas en relación a nosotros los creyentes en Cristo Jesús, que no, pues consideramos que para nosotros es vital, ¿verdad? Esa gracia que Dios nos ha dado, pero que es algo que ellos no entienden. Entonces, por ahí creo que es la discusión. Gracias, Por ahí no hermano. estoy de acuerdo. Hermano Lorenzo, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir su opinión o hacer algún comentario? Gracias, hermano Lorenzo, nuevamente. ¿Quién más? Manténla donde la tenía Miguel, por favor. Exactamente, ahí. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Es posible experimentar con el hombre como se hacen con las cobayas? ¿Qué es una cobaya? ¿Qué es cobaya? ¿Alguien conoce qué es una cobaya? Yo no conozco qué es una cobaya. Pastor, Imagino que son los conejitos que parecen como hámster, más o menos, pero no son iguales. Conejillos de Indias que les dicen. conejillo de estos, ¿cómo le dicen estos conejitos que usan en un laboratorio? Sí, ¿Es pastor. posible experimentar con el hombre como se hace con los conejitos entonces? En Sí. muchos países inclusive son comestibles, por lo menos acá en Panamá nada más son de mascota. Pero en otros países sí he visto que sí los cultivan para consumo humano. Bueno, a mediados del siglo pasado, ¿verdad? Década de los 50, entre los 30 y los 50, vemos, ¿verdad? Voy a hacer mención a esto, ¿verdad? Por ejemplo, en la Alemania nazi, que al ser humano, pues en ciertos casos, el doctor Mengele, por ejemplo, hizo experimentación con seres humanos. El problema es que el ser humano, al tener voluntad propia, por ejemplo, en este caso, al momento de ser sujeto a análisis, ¿verdad? En este caso, su conducta, una, puede cambiar, o segundo, puede resistir, porque en este caso tenemos también el hecho de que el ser humano tiende a buscar la supervivencia, ¿verdad? En este caso, en el entorno social. También vemos otros experimentos, por ejemplo, del psicoanálisis, por ejemplo, en el cual se hizo, ¿verdad? Estudios con respecto a estudios de género en este caso y a comportamiento en pares gemelares, por ejemplo. Gracias, hermano, gracias. Se ha querido aplicar, pero el problema es que el ser humano es más complejo que
que una ratón, Que por un decirlo. conejito. Exacto. Un conejito, sí, es más complejo, mucho más complejo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario sobre lo que estamos tratando? Recuerden, esa es otra cosa que siempre vamos a encontrar cada vez que tenemos clase. Voy a estar animándola a que podamos todos participar, ¿no? Para que no sea un monólogo, sino que todos, yo estoy seguro que todos tenemos conocimiento y todos podemos aportar y enriquecernos. Todos somos teólogos, como dice un libro título de un libro del difunto R.C. Sproul, todos somos teólogos. Entonces, todos los que están en esta clase son estudiantes de seminario y muchos están en el ministerio, así que estoy seguro que nos vamos a enriquecer mutuamente. Así que con toda confianza, por favor, hermanos, participen. Eso lo vamos a encontrar cada vez que nos reunimos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario de lo que estamos tratando? El comentario, hermano, ajá, que aquí dice, el ser humano es mucho más complejo que un animal, ¿verdad? O una máquina. Y por tanto requiere también una metodología de estudio muy especial y variada. Y es lo que nosotros, aplicando otras ciencias, es la antropología también. Pero la antropología bíblica, ¿cómo vemos, verdad? De que la teología estudia acerca, ¿verdad? De nuestro Dios. Pero la antropología bíblica es el estudio que Dios hace hacia el hombre. Entonces, me llama mucho la atención eso, ¿verdad? De que cómo Dios nos ha creado conforme a su imagen y semejanza, pero Él sigue actuando para que nosotros nos convirtamos como la imagen de su Hijo, como Cristo. Entonces, aquí, ¿verdad? Que dice que requiere una metodología de estudio muy especial y variada, pues en mi opinión, ¿verdad? Es el análisis que hace la Biblia del ser humano. Y aquí es donde podemos nosotros encontrar la respuesta, porque nosotros sí somos complejos, pero la palabra de Dios tiene la última palabra y es la que nos analiza y es la que determina cómo debe ser, digamos, nuestro comportamiento, pues. Entonces, todo va variando, ¿verdad? La sociología varía y lo que, como usted dijo al principio, en cuestión de la teología, no, lo que dijo ayer lo va a decir hoy, lo va a decir siempre. Entonces, es lo que me llama la atención, ¿verdad? Que somos muy complejos, más que un animal o una máquina, pero también, ¿verdad? Requiere una metodología de estudio muy especial y variada. Gracias, hermano. ¿Alguien más para pasar, para seguir adelante? ¿Algún otro quiere o la hermana quieren hacer algún comentario o hacer algún aporte? Tenemos dos hermanas entre nosotros. Si quisieran comentar algo. Esta es una clase, no es un culto, así que nuestras hermanas pueden compartir también con nosotros sus conocimientos si quieren hacer alguna pregunta. Vamos a pasar entonces, si no hay más nada, a la página 9 de su manual. Y ahí encontramos, se trata de una ciencia. Augusto Comte y los primeros fundadores de la sociología estaban convencidos de que esta era una ciencia positiva, como el resto de las ciencias experimentales. No obstante, antes de responder a tal pregunta, conviene saber qué se entiende por ciencia. En el estudio de la naturaleza se considera que un trabajo, dice el autor, es científico cuando sigue una metodología particular que permite la experimentación, el análisis de datos, la elaboración de teorías y la comprobación o refutación lógica de los diferentes argumentos. Entonces le hace una pregunta, ¿puede todo esto aplicarse al estudio de la sociedad humana? ¿Es posible experimentar con el hombre como se hace con una cobaya, como lo vimos hace un momento? Y él continúa desarrollando el pensamiento y dice, resulta obvio que no es lo mismo investigar una planta, animales o fenómenos físicos que hacerlo con el propio ser humano. El ser humano, cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en los primeros capítulos del acto de creación del Señor, de Dios, Él creó todo a partir de su palabra. Dijo Dios, hágase y se hizo. Y vio Dios que era bueno. Dijo, hágase tal cosa y se hizo. Y vio Dios que era bueno. Cuando llega el momento de la creación del hombre, hay un cambio en cómo Dios hizo el resto de la creación. Lo hizo todo lo demás lo hizo con su palabra, pero en el caso del hombre,
no funcionó así, no fue de esa manera en que Dios crea al hombre. El hombre fue creado, Dios hizo al hombre del polvo, le dio aliento de vida y lo hizo una criatura, un ser con cualidades que lo hacían, con cualidades especiales que le permitían, relacionarse con Dios como criatura creada, no así el resto de la creación. Entonces, definitivamente el hombre no puede ser tratado como si fuera un conejo de laboratorio, una planta o algo que se puede llevar simplemente bajo el lente de un microscopio y estudiarlo. Lo pueden hacer y así lo hace la ciencia con las células que constituyen el cuerpo del hombre, los diferentes organismos que tienen del hombre que tienen que ser vistos a través del microscopio, sobre todo la ciencia médica, para poder dar una respuesta al deterioro físico, biológico del ser humano. Pero el hombre tiene algo que tampoco se va a ver en el resto de la creación, conciencia. Una conciencia que nos ayuda a saber quiénes somos nosotros, quién es Dios, y una conciencia también que nos dicta reglas morales. Como dice Pablo en el libro de Romanos, tenemos la palabra de Dios escrita en nuestros corazones también. Tenemos una conciencia moral, sabemos lo que es bueno y malo. Por la caída del hombre, sabemos lo bueno y lo malo, pero cada vez que vamos a tomar una decisión o hacer una acción, siempre lo haremos por lo malo. Pero eso es fruto de la caída y ese es otro tema. Pero definitivamente hay una diferencia significativa y radical en cuanto a estudiar al hombre como estudiar a los animales o a la naturaleza. Así que el autor dice que es obvio que no es lo mismo, no es posible investigar las plantas, animales o fenómenos físicos, ya lo mencionamos, que hacerlo con el propio ser humano. Sin embargo, el pensamiento del hombre es que quiere hacerlo como si el hombre pueda ser estudiado lo mismo que como alguno de las manifestaciones de la creación. El ser humano caído insiste que sí, que el hombre puede ser estudiado de la misma manera. La persona puede modificar libremente su comportamiento cuando son conscientes de que alguien las está estudiando. Podemos fingir. Si sabemos que alguien nos está estudiando, podemos fingir, ¿no? Somos en ese sentido actores. Fingimos o queremos a veces proyectar lo que no somos, o el ser humano sabe ajustarse y adaptarse al ambiente y a las circunstancias. Son cualidades en algunos casos o defectos en otros, pero sí podemos ver la profundidad y la diferencia entre el ser humano y todo lo demás, todo lo que ha sido creado. Dice el autor, las personas pueden modificar libremente su comportamiento cuando son conscientes de que alguien las está estudiando. Es difícil experimentar de forma controlada con grupos humanos. En ocasiones pueden aparecer también inconvenientes de carácter técnico o incluso moral. No sería ético, dice el autor. Por ejemplo, mantener aislado a un grupo de bebés durante algunos años con el fin de comprobar cómo reacciona frente a la falta de estímulos maternos. Los descubrimientos de los estudios sociológicos no deben tampoco generalizarse, ya que puedan estar sometidos a grandes variaciones de carácter cultural, geográfico o temporal. Es muy arriesgado hacer predicciones sociológicas, ya que estas suelen presentar casi siempre un cierto grado de subjetivismo. Y desde luego conviene también tener en cuenta qué valores sustentan al investigador social. Pues esto puede condicionar su trabajo a sus conclusiones finales. ¿Qué valores éticos y morales tiene el investigador social? Porque estos valores éticos y morales e incluso religiosos efectivamente condicionarán cómo ellos ven lo que se está estudiando y cuáles serán sus conclusiones. Al final sí van a afectar
el resultado de la investigación, porque estos valores son determinantes, ¿no? No podemos sencillamente ignorarlo o desprendernos de ello. Dice el autor más en el párrafo 4, en cualquier caso actualmente se reconoce que tanto el objeto material de estudio de la sociología como su estatus científico son aún objeto de constante debate. Son lo que mencionaba un hermano hace un momento, todavía hay un debate en algunos escenarios académicos sobre esta ciencia en particular, la que estamos considerando en esta noche como la sociología. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? En el libro, licenciado, hacía una referencia bien interesante con respecto a la modificación de la conducta del ser humano cuando está siendo investigado. Y lo comparaba como cuando establece uno relaciones, o tiene una primera cita con una joven, por ejemplo, en este caso, en el cual ambos están siendo objeto de análisis, ¿verdad? Y de una u otra forma, ambos quieren tratar de intuir la forma de pensar de esta persona, los valores, los principios, y aparentemente, por lo general, cuando una persona nos está tratando de conocer, siempre queremos demostrar los mejores elementos que podamos o virtudes que podemos tener como individuos. Y ahí en donde después los matrimonios, por ejemplo, tienen conflictos de cosas que tal vez en el noviazgo no se vieron y ya en la relación de matrimonio se vienen a conocer, por ejemplo. Sí, por eso que se le dice noviazgo, hermano, porque no vio nada. Tenía que observar y no lo hizo. Entonces, pero sí es cierto, el ser humano también es muy histriónico, ¿no? A veces actuamos o queremos presentar una imagen de nosotros que no corresponde a la realidad. No significa que no debemos ir mejorando, no, siempre debemos ir mejorando, no, eso nunca se detiene. Siempre debemos ir mejorando, debemos ir conociéndonos, debemos hacer cambios. La vida tiene etapas y nosotros tenemos que ir haciendo cambios conforme a esas etapas. No me refiero a nada en el sentido espiritual, sino cambio en la forma de vestir, cambio en la forma de, incluso en lo que cómo nos alimentamos. Yo no puedo comer hoy como comía cuando estaba con 30 o 40 años. Yo tengo más de 60 años y yo tengo que hacer esos ajustes en mi edad. Yo no me puedo vestir como puede vestir un adolescente. Me voy a encontrar fuera de lugar. Yo mismo me voy a sentir incómodo. Entonces, sí tenemos que ir haciendo en ese sentido ajustes y cambios. Pero eso es una cosa. Lo que no debemos hacer es mostrar o tratar de mostrar a alguien que no solamente no somos, sino que no queremos ser tampoco. Pero lo hacemos en algún momento porque trae algún beneficio o nos conviene. Por ejemplo, cuando vamos a alguna entrevista para algún trabajo, algún puesto, a veces el personal de recursos humanos o quienes están encargados de reclutar a los empleados, pues tienen algunas técnicas para saber qué clase de persona se está considerando contratar para la empresa. Entonces, se toma en cuenta su vestimenta, se toma en cuenta su manera de expresarse, y ellos van a tratar de verificar la información que el entrevistado le está dando. Entonces, muchas veces la persona no consigue ser contratado o no recibe, no se le da el puesto al que aspira, porque precisamente se hace en el estudio y se encuentra que la persona está fingiendo, está dando información que no corresponde a ella, sobre todo en el tema de nuestra preparación académica, de nuestra experiencia laboral. A veces queremos poner cosas o que no somos o donde no tenemos experiencia, y en la entrevista esas cosas surgen. Entonces el ser humano en ese sentido sí es bastante histriónico, pero eso muestra la complejidad, como dice el material, de cada uno de nosotros. Y nosotros no somos diferentes, somos seres humanos. También tenemos nuestras complejidades. Aún dentro del círculo más cerrado que puede tener un hombre y una mujer, que puede ser matrimonio,
a veces no somos totalmente honestos o abiertos o ocultamos cosas o sentimientos. Por supuesto que a la larga eso mostrará o traerá algún tipo de dificultades, pero tenemos que aprender a ser genuinos, íntegros, nosotros mismos, pero siempre procurando ser mejor, ¿no? Cada vez mejor. Mejor esposo, mejor padre, mejor ciudadano, por supuesto, mejor creyente, mejor amigo. Cultivar estas cualidades como lealtad, fidelidad, que para el mundo no tienen el valor que para el cristiano tiene. Para nosotros es significativo ser fiel, ser leal, en todos los sentidos, ¿no? En toda la área de nuestra vida. No es algo que es circunstancial o por conveniencia. Yo no sé si en Honduras, pero acá en Panamá nosotros tenemos una subcultura que se le denomina el juega vivo. Creo que en alguna forma esa subcultura está presente prácticamente en todo Centroamérica y el Caribe, posiblemente en el área sur de Latinoamérica también. Te conocen lo que significa el juega vivo, ¿no? Siempre estamos tratando de ganar en toda la área, y eso cuando una sociedad tiene esa manera de pensar, su cultura del juega vivo, generalmente los ciclos de pobreza se perpetúan y la corrupción se institucionaliza porque el juega vivo pues no es la mejor manera de comportarnos social y culturalmente. Entonces, eso muestra la complejidad del ser humano. No somos un conejo que puede ser sencillamente abierto a la mitad en un laboratorio y conocer cómo funcionamos adentro. Nosotros tenemos algo que se llama conciencia, tenemos algo que es el espíritu. Un conjunto de sistemas y valores. De sistema de valores. Exactamente, tenemos ese sistema de valores que van a determinar el rumbo de nuestra vida, cómo respondemos ante las circunstancias y todo lo demás. Entonces, definitivamente que en ese sentido, el ser humano no puede ser estudiado como si fuera una cosa o un animal. ¿Algún comentario para pasar a la página 10? Son las 9, ya en breve terminamos. Objetivo de la sociología. Recuerde que esta noche estamos haciendo solamente algunas introducciones, viendo algunos temas del manual. Ustedes van a hacer el resto del trabajo en sus casas a través de los ejercicios y todo lo demás, y los trabajos que tengan que hacer, y de las lecturas. Objetivo de la sociología. La sociología no pretende transformar la sociedad, sino hacerla comprensible. Ese es de acuerdo al enfoque de la sociología como ciencia. Si yo pregunto, si queremos conocer la sociedad, ¿cuál es el mejor camino para comprender la sociedad y ver sus complejidades? ¿Cuál sería el mejor camino? La sociología pretende hacer esto, ¿no? Transformar la sociedad y hacerla más comprensible. Pero para conocer al hombre y para conocer cómo responde el hombre a todos los desafíos que él encuentra en su vida, en medio de todas las circunstancias que puedan envolverlo, ¿cuál sería el camino? Hay dos formas de analizar el problema, creo, en este caso. Ya siendo en la observación, en este caso, ya siendo parte del conjunto a que se quiere investigar, o verlo desde fuera. Entonces, esas serían las únicas dos opciones que podríamos plantear. O ser parte y ver qué es lo que pasa realmente dentro de la sociedad o el conjunto o el grupo que se quiere analizar, o desde fuera solamente siendo un observador y analizar. Gracias, hermano, excelente. Y si yo quisiera tener una respuesta a los problemas del hombre y de la conducta del hombre para poder entenderlo, ¿cómo me pudiera yo guiar en ese sentido para encontrar respuestas a por qué el hombre es como es y por qué el hombre actúa como actúa y por qué las sociedades están como están? Por medio de la palabra de Dios, hermano. Por medio de la palabra de Dios. Es el único método, por decirlo así, que nos puede dar la respuesta concreta. Sí, entonces encontramos, sí, la sociología como ciencia
va a dar una respuesta, pero en un enfoque completamente secular y con principios totalmente humanistas. Pero la Biblia nos da una respuesta mucho más directa y clara, y la Biblia va a la raíz, ¿no?, del problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Su rebeldía, su rebeldía hacia Dios. Entonces, pero como teólogos tenemos que dominar estos conceptos, porque como decía al inicio de esta noche, en el mundo de hoy, en los debates que se dan y donde la sociedad quiere escuchar el pensamiento o la respuesta que tenga la iglesia a todos los desafíos de la sociedad de hoy, nosotros tenemos que ir conociendo también cómo piensa el hombre y sobre qué recursos el hombre va a intentar responder ellos a los grandes desafíos del hombre de hoy, de su sociedad. Nosotros necesitamos mostrar que estamos en capacidad de responder, no solamente a través de una especulación científica, sino a través de una verdad que ha sido revelada, que es la palabra de Dios. Pero tenemos que prepararnos. Y para esa apologética, para esa defensa de nuestra fe, todos estamos llamados, hermanos y hermanas, pastores y los hermanos en la congregación, todos estamos llamados a hacer esa defensa en la fe en el escenario en que estemos. Si usted es educador, lo tiene que hacer en su salón de clase. Si usted es un ciudadano que tiene algún tipo de actividad en la sociedad, ya sea que usted está dentro de una carrera como ingeniero, arquitecto, usted tendrá que hacer defensa de la fe, pero para eso nosotros necesitamos prepararnos. Tenemos que prepararnos. El mundo de hoy está mandando a sus mejores profesionales a querer hacer todo este desconstruccionismo en la sociedad, haciendo defensa de igualdad de género, argumentando planteamientos que supuestamente están basados en la ciencia, pero que no son para nada, ni siquiera científicos. Todos estos temas con la educación sexual, ¿cómo lo podemos enfrentar? Tenemos que entender todo este comportamiento social y cultural del día de hoy. No podemos, aunque nosotros sabemos que la doctrina no cambia, que la verdad de Dios no cambia, lo que sí nosotros tenemos que aprender es que la defensa de nuestra fe no se está dando en el contexto que se dio hace 500 años cuando se originó la Reforma. Han pasado 500 años de historia, las sociedades han cambiado, los pensamientos han cambiado. Nosotros tenemos que seguir utilizando la verdad de Dios que no cambia, pero entendiendo los contextos sociales y culturales de hoy, para que el mensaje del evangelio pueda llegar y pueda ser entendido. Para eso nosotros necesitamos estudiar estas ciencias también. Porque cuando se llama al debate y tenemos que presentar defensa de nuestra fe, podamos estar al nivel y sin ningún tipo de intimidad frente a los defensores de toda esta corriente dentro del mundo. Y yo se lo he dicho a los estudiantes del seminario en otras clases, en todos estos debates que se dan en el mundo de hoy acerca del matrimonio de género, acerca de la educación sexual, todos estos temas que están en la agenda de la sociedad de hoy, nosotros tenemos que ir, pero llevando a nuestros mejores defensores de nuestra fe. No necesariamente serán pastores, pueden ser maestros, educadores, médicos, sociólogos que lo tenemos, psicólogos que lo tenemos también, para que ellos también puedan hacer defensa de nuestra fe en los escenarios académicos, a través de los medios de comunicación, cuando sea necesario y cuando nos llamen. No podemos llegar a defender la fe reprendiendo demonios de la homosexualidad o reprendiendo espíritu de adulterio. No podemos hacer eso, no debemos hacer eso. Tenemos que estar formados y capacitados para poder presentar defensa de nuestra fe. Por eso se hace necesario la preparación. Por eso se hace necesario estudiar este tipo de materia, sociología y otras, psicología cristiana y todo lo demás, porque este es el mundo de hoy. No podemos, como dije hace un momento,
ir a reprender el demonio de homosexualidad. Tenemos que dar una explicación, tanto bíblica y con un entendimiento tanto social y cultural, para que podamos entonces hacer la propuesta a la sociedad, al contexto donde estemos defendiendo nuestra fe. Por eso es importante esta materia, como otras que están en los currículos de estudio de ustedes. Sí, el objetivo de la sociología no pretende transformar la sociedad, sino solo hacerla comprensible, ya lo mencionamos hace un momento. Método de la sociología, el método de una ciencia es el camino que debe recorrer la mente humana, dice el escritor, para conseguir su objetivo. Este camino procura apartarse siempre de la arbitrariedad o de la casualidad para adentrarse en el orden, la planificación, la sistematización. En sociología existen básicamente 3 tipos de métodos, dice el autor. Los empírico-analíticos, que encontramos ahí en su pantalla, el hermenéutico y los crítico-racionales. Los primeros se subdividen a su vez en 2 tipos, los métodos cuantitativos y los métodos cualitativos. ¿Qué estamos diciendo con esto? De acuerdo a lo que nos propone el autor. En cuanto a los métodos empírico-analíticos, él aparece ahí en su manual, los cuantitativos. Estos métodos siguen el camino propio de la ciencia de la naturaleza. Es decir, intentan explicar un determinado fenómeno a partir del conocimiento de la causa que producen y después generalizan los resultados. Se basa en la observación del objeto al estudiar. ¿Qué objeto al estudiar? Individuos, grupos, instituciones o toda la sociedad. Y en el empleo de la matemática, los métodos cuantitativos se observan de observación directa más importantes son las encuestas, el muestreo y las estadísticas. Nosotros trabajamos mucho con este tipo de métodos en la iglesia. No contando las ovejas me preocupa cuando siempre estamos interesados en saber cuántos hermanos tenemos hoy y hemos crecido en comparación con el año anterior. No soy partidario de ese tipo de encuestas o de contar, ¿no? ¿Cuántos somos? Si somos más, si llegamos a 100 o a 200. Pero sí me gusta tener otro tipo de información, ¿no? Si los hermanos están creciendo en cuanto al conocimiento de la Escritura, si los hermanos están creciendo en cuanto a su compromiso con el Evangelio, si los hermanos están creciendo en cuanto a sus responsabilidades familiares, matrimoniales, ese tipo de cosas sí me interesan saber. A veces los hermanos vienen y me dicen, no, hermano, es que hemos crecido más porque antes éramos tanto, ahora hemos crecido en número, ya la clase de adultos ha crecido. Para efecto de algunos hermanos, pues yo lo dejo ahí, pero yo le digo, no me compartan, realmente no compartan esta información conmigo porque para mí no es algo que me va a inquietar. Si me dicen que hay un hermano que no se está congregando, ahí sí respondo inmediatamente. Quiero saber por qué, si tengo que ir a visitarlo y saber qué es lo que está pasando. Pero en cuanto a lo que es el método empírico analítico, el autor presenta este enfoque acerca de lo que es cuantitativo y él plantea que es la observación directa más importante a través de estos ejercicios como encuesta, muestreo o estadística. Dice que en la encuesta se recoge información por medio de preguntas pensadas con un fin determinado, hacer preguntas. Yo le digo a los hermanos, las respuestas son importantes, pero las preguntas lo son más, porque las respuestas están sujetas a las preguntas que se hacen. Me gusta mucho cuando hacen preguntas y cuando las preguntas nos llevan a pensar, me obligan a pensar y me obligan me hacen buscar la mejor respuesta.
Pensar es importante. Entonces las preguntas son importantes y las respuestas también lo son. En la muestra o muestreo se selecciona un porcentaje de individuos, dice el autor, en cuanto a lo que es cuantitativo dentro de una población más amplia y se le pasa una encuesta cuyos resultados se generalizan a toda la población, porque es cuantitativo. O sea, los estudios y la respuesta de todos los estudios abarca un determinado número dentro de la sociedad. Las estadísticas permiten organizar los datos recogidos para analizarlos y obtener las características de la población estudiada. Durante el año 2020 y 2021, en nuestra iglesia local, tuvimos que trabajar con mucha información. Teníamos esa condición extraordinaria de la cuarentena que vivimos todos y teníamos una comunidad dispersa. Los miembros de nuestra iglesia local de Balboa cubren muchos lugares. Están en la ciudad de Panamá, están en el Atlántico, están en la parte oeste del país, otros están en la parte este del país y otros inclusive están en provincias que están a 2 horas y media en vehículo. Y teníamos que ver cómo atendíamos a toda esta comunidad de nuestra iglesia y teníamos que estar constantemente en comunicación y haciendo planes de cómo podíamos ayudar, cómo podíamos hacer llegar alimentos a quienes lo necesitaban, recursos económicos a quienes necesitaban, quienes se llegaron a enfermar. Muchos de nuestros hermanos se enfermaron, requerían atención, medicamento y todo lo demás. Y en ese sentido sí funcionó tener un cuadro de información en cuanto a dónde estaban ubicados y poder ayudar y dar como iglesia una respuesta en esos momentos. Y al final, cuando las cosas se fueron regulando o normalizando, hemos tenido que reunirnos con algunos para retroalimentarnos y ver cómo funcionó la logística que desarrollamos como iglesia, si todos los recursos que disponíamos pudieron llegar y cómo llegaron. Entonces ahora tenemos información y tenemos una bitácora donde se registró todo y se siguen haciendo nueva información, incorporando esta bitácora con el propósito de mantener la experiencia, pero también de tener una guía de cómo responder como iglesia local en un momento de urgencia o de necesidad, de tal manera que toda la membresía sea atendida y nadie quede por fuera. Entonces, en ese sentido, pues podemos utilizar estos métodos, estos recursos de la sociología para incorporarla a nuestra forma de trabajar. En lo cualitativo, son métodos empírico-analíticos que se utilizan solo para el estudio de cosas concretas o de manera específica y no pretenden la generalización. En lo primero, la generalización. En el método cualitativo es lo específico, lo concreto. Y él menciona algunos como las entrevistas que consisten en una conversación entre dos personas cuyo fin es obtener información por medio de preguntas que pueden ser abiertas o cerradas, y la historia de vida que son también entrevistas, pero no suelen estar dirigidas por el entrevistador, sino que se deja toda la iniciativa a la persona entrevistada para que sea ella quien explique la experiencia que han tenido en todo lo largo de su vida. Acumular información ahora de manera más específica a través de una entrevista personal. El método hermenéutico, la hermenéutica es el arte, ustedes conocen ya la respuesta, es el arte de interpretar los textos o documentos. El primero en utilizar el método hermenéutico durante el siglo XIX fue Schleiermacher y lo hizo para interpretar el mensaje de la Biblia. Ahora nosotros encontramos hermenéutica en el área jurídica, hermenéutica en el área científica, la interpretación de los textos, ¿no? De los documentos con el que se cuenta, cómo interpretarlo. ¿Cuál es un principio de la hermenéutica cristiana? La Biblia es su propio intérprete. Nosotros no hacemos exégesis, no traemos interpretación de afuera al texto bíblico.
Es la Biblia quien dice, la Biblia nos informa, es la Biblia quien nos da la respuesta a la pregunta. Nosotros no vamos a la Biblia con la respuesta ya preparada, sino que buscamos respuestas en la Biblia y sabemos que lo que la Biblia dice es la verdad. Entonces, el primero en utilizar el método hermenéutico durante el siglo XIX lo hizo para interpretar el mensaje de la Biblia o el sentido que tenían los textos sagrados. Encontramos entonces el método crítico racional, y eso lo vamos a dejar para la siguiente clase, que es la Escuela de Frankfurt, constituida por sociólogos como Horkheimer, Adorno, Marcus y Habermas, lo que desarrolló estos métodos, la que desarrolló estos métodos, conocidos también como la teoría crítica. Les recomiendo que se informen qué fue realmente la Escuela de Frankfurt. Va a ser interesante que hagan esa investigación, por favor. Lo anotan ahí, lo voy a preguntar la próxima vez que nos reunamos, porque la mayoría de los que participaron en esta Escuela de Frankfurt fueron sociólogos, y ellos establecieron una ruta, una hoja de ruta de lo que pretendían alcanzar, sobre todo a nivel académico en las universidades. Ahí coincidieron en la Escuela de Frankfurt, coincidieron también en esa época, surgió con fuerza estos movimientos de la teología liberal que penetraron los seminarios teológicos, penetraron los púlpitos de la iglesia y penetraron incluso las universidades cristianas. Entonces, le pido que por favor se investiguen lo que tengan a su alcance sobre la Escuela de Frankfurt. Lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima clase. Nos vamos a detener aquí en esta noche. Ya me están haciendo señas acá. Y para los últimos comentarios que podamos hacer. Amén, hermano. Me gustaría que pudiéramos escuchar a las hermanas. Amén, hermano. ¿Quién dice amén, hermano? No la veo. La cámara. La cámara, sí. La cámara, bueno. Se me bloquea, amor. Perdón, hermanos. No se preocupe, hermana. No se bloqueó, no se preocupe. Hermana Jenny. Wendy Torres. Wendy. Bueno, pues comentar, ¿verdad? Lo que hemos aprendido en esta noche sobre lo que es la sociología, la inducción, ¿verdad? De que, por ejemplo, aplicarla, ¿verdad? A nuestra vida ya en un enfoque cristiano, en un enfoque bíblico, porque lo que usted decía, hermano, es muy cierto. Cuando uno llega a lo que es la universidad, el colegio, y se toma esta clase en un lugar, ¿verdad? Bueno, la universidad, no todos a veces tenemos el de estar en una institución cristiana, pero cuando a uno le toca en la universidad, pues llevar este tipo de clases, ya sea sociología o filosofía, lo que los maestros a veces quieren enseñarle a uno son, ¿verdad? Estos métodos como de que hay que olvidarse completamente de lo que el Señor dice en su palabra. Entonces es muy importante, hermanos. A veces lo miramos como que son unas clases aburridas, ¿verdad? Pero son aburridas en lo secular. Pero cuando ya ahorita estamos conforme a lo que también la palabra lo dice, ¿verdad? Es muy importante que como los que somos padres nos empapemos, ¿verdad? De esto, ya que a nuestros hijos les toca llegar también a estos lugares y para que no los vayan a ellos en una manera, ¿verdad? A entrar en una controversia, porque a veces, bueno, nosotros hemos tenido ejemplos de jóvenes que estaban en nuestra iglesia, ¿verdad? Y se fueron por el área filosófica y empezaron a usar ciertas líneas, ¿verdad? Y empezaron a hacer cosas que no eran conforme a la palabra. Entonces nos tocaba explicarles que no,
mira lo que dice la palabra, tú tienes que hacer esto. Pero ellos siempre, no, es que yo soy así porque, ¿verdad? Los maestros a uno le dicen que nada que ver eso, ¿verdad? Debemos de ser de pensamientos libres y todo eso. Entonces yo digo, hermano, que no sé si me entienden el comentario que estoy haciendo, pero es lo que yo entiendo, que es muy importante que nosotros llevemos, ¿verdad? Este conocimiento a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestros jóvenes de la iglesia, cuando lo que nos toca también estar con jóvenes, liderar jóvenes, ¿verdad? Y para mí ha sido de mucha bendición poder empaparme de lo que es esta clase. Yo la saqué hace muchos años en la universidad, ¿verdad? Y nada que ver con lo que uno aprende, como le digo, ¿verdad? De lo que ya es también viendo la parte bíblica, ¿verdad? Sí, hermana, tenemos que, se lo compartimos e insistimos en eso en el seminario y en la iglesia, ¿no? Tenemos que luchar contra el antiintelectualismo que hay en la iglesia. Tenemos que luchar con eso porque sobre todo nuestros jóvenes tienen que enfrentar un mundo, si están en la universidad, incluso en la secundaria, en la universidad, un mundo donde se ataca fuertemente el cristianismo. Entonces nosotros sencillamente no podemos decirle a nuestros jóvenes que, bueno, que o se apartan o no participen de esos debates, porque eso está permeado. Muchos profesores que son abiertamente en contra de nuestra fe, y nuestros jóvenes tienen que ir a esos campos universitarios y prepararse, y ellos deben tener una muy buena formación bíblica en su iglesia. Y nosotros mismos, los pastores, los maestros, los adultos en la iglesia, los que ya tenemos años en el camino, tenemos que cambiar esa mentalidad antiintelectual, que todo lo académico es malo y que simple y sencillamente pues debemos apartarnos o no participar de eso. ¿Ustedes tienen dentro de su comunidad algún hermano que es sociólogo? Pregunto. ¿Sí? ¿O que es psicólogo? Mi hermano Enoch es Sí. sociólogo. Es sociólogo. ¿Tienen algún hermano que sea psicólogo? Aquí estoy yo. Sí, hermano. Perfecto. Entonces, Hermano Omni. sí, cuando se dan algunos debates, ellos deben estar al frente para defender la fe, porque ellos sabrán cómo enfrentar todo el argumento del mundo, ¿no? De manera que nosotros, dentro del pueblo de Dios, tenemos que valorar ese recurso que tenemos, ese recurso humano que tenemos. Nosotros tenemos abogados con todas estas leyes que se quieren proponer, cambios en nuestras constituciones, en nuestros países, dando todos estos cambios a nivel constitucional que nos quieren arrinconar como comunidad cristiana. Muchas veces nuestros abogados tendrán que ir a defender la fe. Los psicólogos tendrán que hacerlo, los médicos tendrán que hacerlo, los sociólogos tendrán que hacerlo. Recuerdo, yo solo he mencionado a la clase anterior de los debates que se dieron, por ejemplo, hace más de 10 años en Costa Rica o en República Dominicana, cuando se trataba de hacer reforma a la Constitución y legalizar lo que era el matrimonio de género, como por ejemplo en República Dominicana las iglesias se reunieron y en los debates que se hacían a través de los medios de comunicación y en cualquier otro foro que se hacían los debates, las iglesias actuaron con mucha sabiduría y enviaban a sus mejores miembros, que eran médicos, abogados, ginecólogos, psicólogos, y ellos debatían con otras profesiones que estaban a favor de toda esta reforma en la Constitución. Cuando se llega a hacer plebiscito en República Dominicana, la propuesta de la comunidad cristiana ganó. Y en la Constitución de la República Dominicana de ese año, en la reforma que se hicieron,
Se puso que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Y ganó la propuesta de la comunidad cristiana en la Sociedad de República Dominicana. El caso contrario sucedió en Costa Rica en el mismo año, creo que estamos hablando del año 2008, 2009. ¿Qué se hizo? En los debates televisivos, en los foros, en las universidades, se debatía lo mismo. ¿Qué hicieron los concilios, la iglesia? Enviaban mayormente a pastores, hombres que estaban, sí, formados para poder presentar el evangelio en sus iglesias locales o lo que nosotros llamamos presentar el evangelio en las calles y todo lo demás. Lo llevaron a esos foros y a debates en los medios de comunicación, y algunos terminaban diciendo que la homosexualidad es que la persona está llena de demonios, de inmoralidad y todo lo demás. Cuando se va a los referéndums o a los plebiscitos en Costa Rica, ganaron todas las propuestas de esta ONG o de esta corriente, y se aprobó el matrimonio de personas del mismo sexo, y de ahí en adelante vinieron todo un deterioro y un golpe fuerte a lo que habían logrado la iglesia a través de muchos años. ¿Por qué? Porque no supimos interpretar, primero no supimos entender la lucha y no supimos interpretar cómo presentar la lucha. En muchas ocasiones, y se lo enseño a los pastores aquí en Panamá, en muchas ocasiones el debate se va a dar de tal manera que nosotros los pastores tendremos que ponernos a un lado, y serán otros miembros de la iglesia nuestra que tendrán que ir y defender la fe, porque ellos tienen la profesión, manejan los temas, se pueden poner de igual a igual con los que tengan en el mundo, los psicólogos, los sociólogos, los psiquiatras, los médicos, porque dentro de nuestra iglesia encontramos todos estos hermanos que tienen que son profesionales en esta área. A ellos les corresponderá en muchas ocasiones hacer defensa de la fe. Y los pastores tendremos que ponernos a un lado y permitir que estos hermanos hagan esta batalla. En Panamá la situación está a esos niveles. Es muy agresivo el discurso del mundo, y quieren precisamente silenciar a la iglesia, quieren intimidarnos, nos tratan de sectarios, de que somos una comunidad que discrimina a las personas y todo lo que ellos puedan encontrar, de tal manera que nos amarre y no podamos defender la fe como debemos hacerlo y que estamos llamados a hacerlo. Entonces, hermanos, sociología, psicología, podemos considerar cómo empezaron y tener nuestro prejuicio sobre esta ciencia, pero estas ciencias están hoy al frente de muchos de estos debates y nosotros debemos conocerla y también hacer nuestro planteamiento de tal manera que hagamos una apologética de nuestra fe y que podamos ayudar a nuestras sociedades a poder entrar en el orden de Dios, en el taxo de Dios. Así que es un deber de todos. Todos los que están en esta materia o en otra materia, estamos llamados a presentar esa defensa de nuestra fe. Mi palabra final, hermano, tienen el manual, sigan trabajando con el manual, trabajen con los ejercicios, la lectura y los resúmenes, por favor me los suben en las fechas en que están en su plataforma, de tal manera que nosotros podamos avanzar en este ensayo. Y pues, comentario final, entonces se lo doy de parte de ustedes. Buenas noches. Sí, pastor, definitivamente sí es una lucha constante, ¿verdad? No solo los adultos ya no saben distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Los niños están en ese dilema y pues nuestra arma, nuestra espada, nuestro escudo es la palabra de Dios, que es absoluta, ¿verdad? No es negociable. Y pues esta clase sí me recuerda a mis primeros días de mi vida cristiana y me motiva a tener pues, mi mente abierta y dispuesta para seguir aprendiendo y compartiendo y aplicando
la enseñanza que está en esta clase. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Estoy muy contenta y pues solamente buenas noches. Gracias, hermana Jenny. Jenny, gracias. ¿Su esposo se retiró? Sí, está en una reunión de junta directiva y aún no han terminado. Me lo saluda, por favor. ¿Quién más antes de terminar? Vale, perdón. Hola, pastor. Perdón, ahorita terminamos la reunión. Sí. Saludo, hermano. Sí, gracias, pastor. Bueno, esperamos que las siguientes, ya sabemos que las tenemos que reservar los jueves. Sí, pero no son todos los jueves. Ustedes tienen ahí en la plataforma la fecha de que nos vamos a estar reuniendo. ¿Cierto? Sí, 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 el hermano nos mandó la información. Sí. ¿Cuánto estamos ahora mismo presentes? 9. Hay 9. 9. Perfecto. ¿Alguien más para terminar esta noche? Para que podamos irnos a descansar. Mañana ya es viernes, nos estamos preparando para el servicio de los domingos, todo lo que nos espera. Día más esperado de la semana, el domingo. No, solo darle las gracias, pastor, porque está bien, es bien polémico el tema y parece que no fuera cierta que la teoría humana es bien impactante, ¿verdad? Porque impacta a todos y a veces también nos llama la atención a nosotros porque nosotros de alguna manera estamos en el campo, pero es una lucha bastante difícil, ¿va? Pero no imposible. Y nuestro testimonio yo creo que tiene que ser la punta de lanza, pues, en cuanto a la doctrina cristiana que nosotros predicamos, porque también eso es parte fundamental del testimonio que otras personas pueden aprender. Entonces, realmente estar fortalecidos en la fe, porque sí, da a veces muchas tristezas, ¿verdad? Que las demás personas no se quieran, no tengan esa luz que uno tiene, ¿verdad? De ver la palabra de Dios como algo hermoso y que lo único que quiere es que nosotros vivamos bien, pero el mundo en general no lo mira así. Entonces, este tema de la sociología, por eso me llama la atención y es importante, ¿va? Porque desde los inicios de su fundación vemos así como Mark, Weber y Durkheim, que verdad que no eran creyentes, pues, y de ahí vemos todo el esquema social y mundial por el que se rigen estas ciencias, más que todo eso. Y me parece importante, ¿verdad? Volver a repasar esto porque es parte de la vida. Sí, nosotros tenemos un hermano que es sociólogo en la iglesia y él nos comparte a veces cómo la sociología lo llevó e incluso a negar la fe, ¿no? Y todo el proceso que él vivió de una rebelión hacia todo lo que era Dios y venía de Dios. Y precisamente la sociología, pues, como vimos al principio en el texto mismo, el autor lo resalta, se pretendía como frenar o sustituir el pensamiento cristiano y creo que en alguna forma lo logró, ¿no? En estos círculos académicos a nivel de las universidades, la mayoría de los sociólogos pues son totalmente humanistas y ven la fe cristiana pues precisamente como, no solamente como un enemigo en sí, sino como un pensamiento que carece de un fundamento que pueda ser o que valga la pena defenderlo. Entonces, ese es el mundo de hoy. No sé cómo será en Honduras, creo que quizás no será diferente. Yo eso lo comparto a la iglesia a veces. Nosotros descuidamos tanto prepararnos que prácticamente las universidades pues, han sido ganadas por el pensamiento secular. Creo que son escenarios donde nosotros nos descuidamos por ese pensamiento antiintelectual muchas veces, ¿no? Que
y esos textos que se citaban fuera de contexto, que la letra mata y todo lo demás, los mismos pastores no querían prepararse, no querían estudiar, y eso pues ha tenido un costo, ¿no? Ha tenido un costo, nosotros tenemos que recuperar eso, y ustedes, los que están en los seminarios, todos nosotros, ¿no? Debemos tenernos como meta, debemos tener como meta precisamente ser un referente a la nueva generación de creyentes en nuestra iglesia, que sí tenemos que prepararnos, que sí hay que estudiar, que sí tenemos que ir a la universidad y que sí tenemos que hacer, como dicen, un impacto, ¿no? Con la fe en el Señor en esos lugares. Tenemos que hacer un trabajo fuerte. Por eso que se lo comparto a veces a los hermanos, pues una alegría cuando nos comunicamos con Centroamérica para orar o para estudiar o para compartir la vida de cómo está la iglesia en nuestros países, porque incluso en Centroamérica hemos sido como la cenicienta, hemos sido tratados a veces como si fuéramos la cenicienta, ¿no? La pobre del baile. Entonces, creo que esas cosas tienen que cambiar. Nosotros en Centroamérica también somos el pueblo de Dios, tenemos la misma responsabilidad ante Dios y la misma comisión de ser testigos eficaces de Cristo al mundo que está completamente muerto. Entonces nosotros mismos en Centroamérica tenemos que cambiar esa mentalidad. La iglesia tiene que cambiar esa mentalidad y pararnos y poder defender nuestra fe. Y cuando lo hemos hecho, de verdad que hemos logrado traer honra al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos seguir haciéndolo. Estos vínculos a través de los seminarios me parecen una muy buena herramienta para alcanzar esos propósitos. Una iglesia del Señor en Centroamérica fuerte, una iglesia del Señor en Centroamérica muy bien preparada, que tiene la capacidad de poder defender la fe en el escenario que sea, podamos hacerlo. Entonces yo estoy muy feliz de conocerlo a ustedes, hermanos, que el Señor me lo bendiga ricamente. Yo sé que muchos de ustedes son pastores o esposas de pastores y es una alegría pues conocerlo. Y bueno, junto con este ensayo vamos a ir aprendiendo, todos vamos a ir aprendiendo. Ustedes y yo voy a ir aprendiendo. Así que bienvenido una vez más y que espero que podamos perseverar hasta el final. Terminamos creo que a finales de abril, ¿no? 30 de abril, por allá me dijo el hermano Andy que terminaba el estudio de este ensayo. Espero que todos lo terminemos. A Daniel Arias, a Jenny, que son los que estoy viendo, a Wendy, nuestro hermano que está acá. ¿Cómo es su nombre, hermano? Los que están aquí presentes, por favor. José Alzola. José Alzola de Panamá. ¿Quién más? Estaba el hermano Miguel Pinto, que nos ayudó con la lámina. ¿Quién más están ahí? Héctor Vanegas. Omni Lorenzo, el hermano Héctor Vanegas. Gracias, hermano Vanegas. Gracias, hermano. Bienvenido. Y esperemos pues que podamos seguir compartiendo mucho, ¿no? No solamente a través de la clase, que este sea el inicio de una amistad fuerte. Me gusta construir relaciones fuertes. Siempre construyo relaciones fuertes para toda la vida, hermano. Amén. Eso nos distingue, ¿verdad? El pueblo centroamericano, las relaciones fuertes. Sí, así mismo, hermano. Sí, no, el fútbol no nos puede separar, varón. Jamás, jamás. El fútbol no está uniendo a los pueblos, varón. Lo está separando más. Así que, bienvenido, hermano, y que pasen una bonita noche y prepararnos para el domingo. Sí. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, Dios les bendiga. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches a todos, un placer. Saludos, el Señor me lo bendiga ricamente y que tengan un bonito domingo. Bendiciones. Amén, amén.